Gentes de Marvel After Fight, espero que estén muy bien, yo soy Sid Marcus. Y pues bueno, gentes, el día de hoy les traigo lo que viene siendo el personaje Null de forma súper híbrida, para que les vaya a funcionar literalmente en todos los modos de juego. Ok, gentes, primero que nada, estamos viendo aquí el equipo ideal para Null en lo que viene siendo el tema de conquista. ¿Por qué estamos llevando a Phyla-Vell y no estamos llevando a Hombre Molécula o algún otro personaje que pudiera estar un poquito mejor, no? Es más que nada porque Phyla-Vell, recuerden que refleja daño de energía. ¿Quién es el único counter que tiene este Null en conquista? Es ni más ni menos que Fénix. Fénix es un personaje que hace daño de energía, y al estar llevando a lo que viene siendo nuestra Phyla-Vell, literalmente estaríamos usando un counter para esas Fénix de conquista. Ok, gentes, Sentry lo estamos llevando más que nada porque nos va a eliminar todas las mermas, y aparte nos aumenta un 30% de aumento en todos los ataques. Entonces créanme, gentes, que esto funciona bastante bien. Y pues bueno, Null literalmente es un inmortal. Pero ojo, gentes, ojo, eso es una recomendación, no estoy diciendo que sea lo ideal para Null. Lo estuve probando con lo que viene siendo un CTP de regeneración también, y me llevé una mala sorpresa, y es de que realmente el personaje no aguanta mucho aunque llevemos un CTP de regeneración. Por lo cual, la gente, yo lo que les voy a recomendar es que le pongan un CTP de energía o uno de ira al personaje. ¿Por qué esto? Más que nada el de energía es porque vamos a tener una ignora esquiva de los personajes en conquista, y aparte vamos a meter muchísimo daño. Y créanme, gentes, que de todas formas aguanta exactamente el mismo tiempo que si estuviéramos llevando un CTP de regeneración. Ok, gentes, entonces es por eso que hoy les estoy recomendando este CTP de energía. Igual, ustedes hagan sus pruebas, gentes. Posiblemente algún CTP de regeneración o una autoridad le vaya a quedar muy bien a Null, pero tendrías que tener muchísima vida, yo creo, porque realmente no hay una gran diferencia en el personaje llevando un CTP de regeneración o uno de energía, y yo prefiero meter muchísimo daño en poco tiempo. Pero ojo, gentes, eso sí, lo que viene siendo los ISOs, vamos a llevar lo que viene siendo poder de binaria. ¿Qué nos viene otorgando poder de binaria? Cuando te impactan con la probabilidad de 15%, vamos a obtener un escudo del 20% de vida máxima. Ok, gentes, yo sé que es muy poco lo que nos está dando de escudo, pero un escudo es un escudo. Entonces créanme que les va a beneficiar muchísimo. Y ahora bien, es en el tema de conquista, y si ustedes se quieren destacar un poquito en el tema de ABX, recuerden que Null sí puede topar en 2 temporadas lo que viene siendo silencio y parálisis, y pues obviamente faltaría ver qué onda con lo que viene siendo quemadura. Entonces lo que les recomiendo es que desbloqueen aquí un segundo conjunto de ISOs, les cuesta 100 cristales, y aquí le vayan a meter lo que viene siendo fuerza de Hulk cabreado. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto de fuerza de Hulk cabreado? Porque es muy importante que a lo que viene siendo su personaje le estén topando la velocidad de ataque al máximo. Además de eso, pues bueno, el CTP de energía les va a dejar topar el daño crítico. Vamos a cambiar acá para que se vean más bonito las estadísticas. Y pues bueno, el índice crítico no lo necesita, ya tenemos una habilidad que nos incrementa muchísimo el índice crítico. Pero eso sí, lo que viene siendo la ignora defensa y la recarga son 100% importantes en el tema de ABX. A lo mejor en el tema de lo que viene siendo jefes mundiales no va a ser tan importante, ya que el personaje mete muchísimo daño. Pero bueno, gentes, para un personaje de full ABX, yo estaría recomendando que topen lo que viene siendo recarga, penetración, daño crítico y lo que viene siendo velocidad de ataque. El índice crítico en serio no nos va a servir para nada en el personaje. Por eso yo les recomiendo más lo que viene siendo un CTP de energía que a lo que viene siendo un CTP de ira en el caso de daño. Ok, gentes. Y pues bueno, gentes, todavía me falta subir bastante de equipo. Esto se me hace eterno, en serio, gentes. O sea, apenas estaba en 20. Imagínense, el equipo llega hasta 25 y ya se me está haciendo súper eterno. Y lo que viene siendo las habilidades, me falta subir una habilidad al máximo,
literalmente me cuesta 3 millones subirla al máximo. Pero bueno, independientemente de eso, la habilidad número 1 no va a importar mucho. ¿Cuál va a ser la rotación que estemos usando con el personaje? Es muy simple la rotación. Vamos a tirar lo que dice en la habilidad 3, la cancelamos de inmediato, tiramos la 4, cancelamos, tiramos la 5, explota y tiramos la habilidad número 2. Después de eso, cuando volvamos a tener lo que viene siendo 4, la vamos a activar, 5, cancelamos ahí y tiramos otra vez la habilidad número 2, agentes. Ok, después otra vez sería 3, 4, 5, tiramos el tier 3 y aventamos la habilidad número 2. Está súper sencillo lo que viene siendo aquí las habilidades del buen Null. Se las van a aprender de volada, créanme, agentes. Está demasiado sencillo. El tipo lo tenemos obviamente en 0 porque necesitamos despertar el potencial. Un dato malo del personaje es que no tiene uniforme. Entonces, topar las estadísticas de este tipo de personajes, créanme que es un poco complicado, ¿ok, gentes? Pero bueno, el punto es que este es el personaje, digamos que más híbrido de toda la historia. O sea, le puedes poner un poder de binaria y un CTP de energía y ya con eso te rompiste en conquista. Y después aquí podemos modificarlo. Obviamente aquí tendríamos que tener un fuerza full cabreado, un turbo y con el mismo CTP de energía también van a poder topar en lo que viene siendo 2 temporadas de ABX, ¿ok? La temporada de quemadura queda pendiente, gente. La verdad lo dudo mucho que pueda topar en lo que viene siendo quemadura. Por lo cual yo les estaría recomendando lo que viene siendo un Loki. Y obviamente lo que viene siendo Null, equiparle un CTP de energía para no desperdiciar un CTP de ira que se lo pueden poner al buen Loki. Ok, gente. Y pues si ustedes quieren pasarse exageradamente fácil a los jefes mundiales, yo les recomendaría que se llevaran a lo que viene siendo Valkyria y a lo que viene siendo Taskmaster y pues obviamente Null como líder. Ok, gentes. Entonces pues bueno, gentes, los dejo ya con lo que viene siendo las batallas contra los jefes mundiales. Y también les dejo lo que viene siendo la ABX de un compañero de Ira Latina, se llama Brains. Entonces muchísimas gracias, bro, por habernos pasado tu Null. En ese Null vamos a estar viendo lo que viene siendo su batalla extrema y también vamos a estar viendo lo que viene siendo su equipación y todo eso. Ok, gentes, él lo tiene equipado con un CTP de ira, entonces vean cuánto está haciendo y ustedes ya analicen, a gente, si realmente vale la pena llevar a Null para lo que viene siendo ABX o bien si lo van a dedicar para lo que viene siendo el tema de conquista y jefes mundiales. Ok, gentes, entonces sin más, espero que hayan disfrutado de toda esta información y nos vemos en la próxima.